Yo estoy abriendo un ratito, estoy abriendo la diapositiva. Por favor, Vanessa, ilústranos realmente, porque estos son temas de los que tú manejas mejor, ya los temas de urbanismo, el contexto urbano. Entonces necesitamos que nos apoye porque estamos ya iniciando el práctico 3 y la entrega es el 4 de diciembre según el cronograma. 4 de diciembre. Sí, para nosotros la entrega según el cronograma, la fecha que nos toca sería las clases sería el 4 de diciembre, la entrega del práctico 3. Ujú. Ya. Estoy... a ver. Ok, listo, va. Voy a compartir. Primero, aclarar un par de cositas. Eh, una diapositiva de uno y el resto de la otra, ¿ya? Ya, listo. Si pueden ver mi pantalla, no sé si ven todo o ven. Sí, sí vemos. Ya, genial. Bueno, chicos, buenos días, Sandra, Lisane, agradecer la invitación. Y bueno, solamente quería aclarar una pequeña situación en la que, por lo menos en el Perú, existe un poco de confusión y no hay un tema muy claro. Nos dicen que los arquitectos vemos todo y no es tan cierto. ¿Listo? Existe lo que se llama ciudad, y a partir de la ciudad hay muchas profesiones, muchas carreras, muchos profesionales, muchos especialistas que tienen que trabajar de la mano. ¿Listo? Entonces, en arquitectura lo que se hace es un diseño arquitectónico, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué es el diseño arquitectónico? Enfoca más que todo el diseño dentro del edificio. ¿Listo? Esto quiere decir que tiene una escala interior, una escala mucho más personal, mucho más individual. Esto también quiere decir de que ofrece calidad al espacio interior, trabaja en el interior, no es solamente cumplir una función, levantar la función y ya está. Es generar, como vemos en la imagen, un, una sensación, una experiencia, una vivencia dentro del edificio. Esto tiene un inicio y un fin. El inicio es desde que se te da el encargo, digamos, el proyecto, y muere cuando se pone en puesta, ¿no? Una vez que ya empiezan a usar el edificio propiamente dicho. Ahora, existen otros aspectos que ayudan a ver la ciudad, otras ciencias, otras carreras. Para eso está la planificación, está el urbanismo y está el diseño urbano. Dentro de la planificación más que todo son políticas y procesos, y como quien dice, que es lo que están viendo sus compañeros ahora de taller 9, porque estoy en taller 9, es un tema de conciliar entre la población y cómo se ejecuta el territorio. Digamos, no solamente es un uso de suelo. Listo, lo que antes se veía en planificación como uso de suelo en 2D, eso ya no existe, eso es bastante retrógrado, eso no se usa desde el año 50 en Inglaterra. Y cabe recalcar que los planificadores, solamente planificadores, lo vota Inglaterra, que tiene una escuela profesional de planificadores urbanos como tales. Ya no existe en otra parte del mundo que salgan con una carrera de planificadores. Después, el urbanismo. El urbanismo, a diferencia de lo que se cree, el urbanismo se centra más en el entendimiento social. ¿Listo? Entender cómo el constructo social de una sociedad que tiene distintas subculturas, tribus, contraculturas y lo demás, están inmersas en un espacio físico que es una ciudad. ¿Ya? Esto te lleva a entender cómo estos aspectos o estos constructos sociales se ven reflejados en espacios. Y aquí es donde entra mucha relación el urbanismo con el diseño urbano. ¿Por qué? Porque el diseño urbano entiende lo que pasa entre los edificios, no dentro, ojo, sino lo que sucede entre los edificios, que es todo el espacio, calle, veredas, bermas, la pista, parques, bosques, todo lo que sea, va en ese sentido lo que ve el diseño urbano. ¿Listo? Entonces,
El urbanismo se apoya del constructo social y cómo estos distintos subgrupos inmersos en la ciudad van apropiándose, van interpretando o reproduciendo su identidad dentro de un espacio público. ¿Listo? Estos son más interpretativos, tanto el urbanismo como el diseño urbano. ¿Listo? Ahora, en arquitectura acá en la universidad se les da ciertas pinceladas muy, muy escasas, en realidad, de lo que es diseño urbano, de lo que es algo de urbanismo, casi nada, casi nada. Hay 2, 3 escuelas en Lima que dan ciertas pinceladas, pero más nada. Y siempre hemos pensado que podemos hacer planificación. No es tan cierto. ¿Listo? Los planificadores, más que diseñar la ciudad, los planificadores lo que hacen es entender el territorio, distribuir el territorio a base de políticas y estrategias, que son los procesos de cambio. ¿Ya? Eso por un lado. Ojo, si es que no está claro, cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Listo? Hasta ahí yo creo que puede ser con esta diapositiva. Uy, se colgó esto. Sí, estos ya son temas que hemos visto en otras cosas. Uy, no sé cómo terminar esto. Ahí, ya está. Y vamos a lo que la arquitecta hoy día me ha pedido, que sé que van a hacer vivienda. Y lo interesante es esto, ¿no? De que ustedes entiendan que el espacio público, a diferencia del espacio arquitectónico, es muy, muy flexible. ¿Listo? No podemos ordenar tal cual el espacio público, porque como va a estar inmerso tantas personas de tantas distintas ideologías y posturas, es muy difícil poder organizar, que es lo que hace la arquitectura, organizar espacios, ¿no? Y actividades a base de necesidades y bla, bla, bla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el hecho edificatorio y viene la calle, ¿no? La mayoría, entre el 80 y 70% de las ciudades tercermundistas como la nuestra, pues tienen un proceso o un porcentaje más alto de residencia, o lo que es vivienda, a comparación del resto de la ciudad. Ahora, cabe resaltar, no sé si la arquitecta les ha hablado de eso, una cosa es casa y otra cosa es vivienda. La casa es la edificación, la vivienda es la experiencia que uno tiene dentro de un espacio, en un espacio específico que es esta casa. Cómo tú interactúas, te apropias y transmites tu identidad a este hecho edificado. ¿Listo? Entonces, la edilicia cuando ya está hecha, ¿no? Cuando ya está construida, vamos a ver en esta fotografía, tiene un impacto sobre la calle, de distintos índoles, desde la escala, la proporción, ¿listo? Y es por eso que vamos a empezar a ver que dentro del diseño urbano existen, esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos autores, al final creo que están las referencias, de los autores que trabajan estos, mencionan y algunos teorizan estos procesos de análisis, ya urbanos. Bueno, entonces hay que entender que la vivienda en sí empieza a darnos ciertas situaciones y no hay que confundir. Nosotros, o por lo menos ustedes, están muy sugestionados a lo que han visto en internet, casi siempre ven. ¿Listo? Entonces también vamos a empezar a ver que hay ciertos errores que no se deben considerar, ¿ya? Los edificios dan un impacto sobre la calle o sobre el espacio público que puede ser, o un espacio común, si hablamos de una residencial, ¿listo? Y uno de esos aspectos es la continuidad y el encerramiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay aspectos o hay espacios de la casa que pueden aperturarse a los espacios públicos. ¿Qué quiere decir? Dentro de la casa como edificio, ¿verdad? Como hecho construido, ¿listo? Tiene espacios o zonas, ¿no? Unas zonas que pueden interactuar más con el hecho del espacio público.
digamos, las conocidas zonas sociales, ¿no? Entonces, a veces suelen tener estas intenciones de transparentar todo, ¿no? Para que haya, digamos, una conexión. Bueno, siempre puede haber, sí, pero lo que tienen que dejar claro es la claridad de la forma, o sea, en el aspecto de que ustedes pongan transparencias, estas transparencias no deben desarmar, no deben dilucidar la forma del edificio. ¿Ya? La forma del edificio tiene que ser clara, la lectura tiene que ser clara. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a que, perdón, la forma de este edificio es bastante clara pese a la transparencia. ¿Listo? De eso habla. Entonces, ahí se queda claro cuál es la diferencia entre los espacios públicos y los espacios privados, que es lo que ve la arquitectura en sí. ¿Ya? Como les dije anteriormente, la arquitectura se desarrolla dentro del edificio y siempre dentro del edificio es hecho privado, ¿ya? Entonces también eso va a depender mucho del usuario, de la persona a que estén diseñando. Me refiero, no es lo mismo diseñar para una persona de la tercera edad, no es lo mismo diseñar para un niño. Tienen distintas amplitudes de socializar, ¿no? Entonces, eso es lo que deben considerar. ¿Listo? La calidad del espacio colectivo es otro ítem que aporta ahí se colgó, el, el hecho del edificio sobre la calle. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si los edificios están claramente definidos, no importa el estado, ojo, no importa el estado, ¿sí? Pero vamos a que es coherente con lo que está ofreciendo, ese espacio es bien logrado. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? Con el sentido del bienestar, la amenidad, todas estas situaciones. ¿Por qué a veces algunos espacios públicos sentimos que son o tenemos esa sensación o percepción de inseguridad? Porque quizás las actividades que tienen los edificios alrededor compiten entre ellos, no son correspondientes, no se amalgan, por así decir. Un claro ejemplo es, digamos, un uso, una actividad industrial que afecta o está al lado de una residencia. Son actividades que, por así decirlo, no son compatibles. ¿Listo? Las industrias casi siempre van a tender a ser muros ciegos. Entonces, esa calidad del edificio, que si se abre o no al espacio, da la calidad del espacio colectivo o el espacio público. Otra cosa es entender bajo qué sentido construyo yo, o sea, qué carácter tiene esta edificación, ¿no? Quiere decir, ¿esta edificación responde realmente al lugar? Algunos hechos arquitectónicos muy antiguos tienen un hecho de historia que respondían a una realidad social de ese entonces, ¿no? Entonces, lo que se acostumbra, o los países europeos, tienen esa facilidad de amalgamar edificios tan antiguos como edificios tan modernos sin necesidad que hagan reminiscencia a nada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a usar el mismo sillar o el acabado del sillar para acoplarme supuestamente al paisaje, ¿ya? Aquí son más los patrones, las, las composiciones, digamos, de fachada, que lo vamos a ir viendo en el análisis, que les va a ayudar a que el edificio se integre, ¿ya? Entonces, no necesariamente es el tema de la materialidad, ¿listo? No es el tema de hacer reminiscencia al material, para yo estar acorde a un paisaje, a una calle, a un perfil urbano, ¿listo? Lo que se acostumbra
o por lo menos en el Perú, es pensar que eso se tiene que hacer y es totalmente erróneo. La arquitectura, otro de los objetivos de la arquitectura es expresar la realidad de la sociedad en la que se construye. ¿Listo? Entonces estamos en una sociedad mucho más consumidora, mucho más rápida, mucho más veloz, donde quizás los materiales tienen que responder a esas situaciones, ¿no? No sé si el sillar responde específicamente a esas situaciones, ¿no? Y aparte, no es que usemos actualmente el tema del sillar como tal, como tema estructural, ¿listo? Sino que ya son revestimientos, o sea, es muy falso. La arquitectura no se trata de maquillaje, ¿ya? También quítenselo de la cabeza, ¿ok? Entonces, todos estos tres aspectos que hemos hablado antes nos va a llevar a hacer algo súper valioso entre la composición, digamos, del edificio versus la calle, y es que haya una facilidad de entendimiento, ¿ya? Los edificios pueden ser antiguos, pueden ser modernos, pero empiezan a dar un rol a ese espacio público, ¿no? Como por ejemplo la Mercaderes. En la Mercaderes vamos a ver distintos hechos arquitectónicos de distintos tiempos, ¿no? Como el Teatro Municipal, vamos a ver estilos, vamos a ver el Panorámico, vamos a ver el Banco Interbank, y todas estas situaciones son hechos arquitectónicos de distintos tiempos, pero que actualmente tienen un uso, y ojo con lo que estoy diciendo, tienen un uso o una actividad mucho más de comercio. Entonces, esa calle, ¿sí? Esa calle Mercaderes, por más que la hayan peatonalizado, no se presta para los tres roles que tiene una vereda. ¿Listo? Me imagino que el arquitecto también ya les ha hablado de eso. La vereda tiene tres roles: el de transitar, el de estacionar, ¿ya? Para mirar, el de estancia, digamos, y el de interacción. El primero es el que se hace en Mercaderes. Solamente caminas de un lado al otro y muy raro ves una persona que se siente y se quede. ¿Listo? Eso usualmente se conectan con espacios que pueden dar a estancias, digamos los restaurantes, los bistros, los snacks, que pueden abrirse al espacio público, como sucede en muchas calles europeas, donde tú ves a la gente en plena calle sentada disfrutando de un pequeño café, algo muy breve, tampoco no es de mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Y otros que son también de visualización o de, como son estas pasarelas o estas vitrinas de ciertos centros comerciales que te invita a que te quedes y mires, no que entres al edificio específicamente, sino que mires, ¿no? Y los de interacción, pues que se dan también en estos tipo bistros que empiezan a abrirse hacia la calle y puedes quedarte y puedes interactuar. Y ahí es lo que dice Frangel, que se dan los procesos que debe tener todo espacio público, que se basan y giran alrededor de la interacción. En otras palabras, en el chisme, ¿no? Yo quiero chismear con mi amiga y de paso voy chismeando lo que va pasando por la calle, si van pasando comparsas, si va pasando la gente, ¿no? Eso depende del rol de la calle. Entonces, el rol en Mercaderes, por más que lo hayan peatonalizado, sigue siendo una calle, no un espacio público, porque solo se transita, no se sientan, no se quedan, no disfrutan, no interactúan. Algunas veces quieren o pretenden hacer eso en el Banco Interbank. ¿Por qué? Porque tiene un espacio previo, ¿no? Entonces se presta a. Cosa que, por ejemplo, en la misma calle remata en la placita 15 de agosto, ¿no? En esa plaza, si ustedes se acuerdan, las veces cuando no estábamos en pandemia y han pasado por ahí, la gente está sentada, está comiendo, está conversando, está viendo, se prestan a que a veces bailen los chicos allá, a veces hay mercadillos, ¿no? Entonces, eso es un espacio público. ¿Sí? Esa placita 15 de agosto es un verdadero espacio público. ¿Por qué? Porque es súper flexible al cambio y ofrece a que la gente pase y también se siente, que se quede y disfrute del espacio. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos hablado aquí ahorita es sobre la experiencia física de lo que transmite el edificio sobre el espacio público. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante que ustedes
cuando empiecen a diseñar, tengan en cuenta, ¿no? Mi edificio es claro, ¿sí? Mi edificio ayuda positivamente a que pueda generar un espacio público de calidad. Mi edificio tiene un carácter, demuestra que es moderno, o demuestra que es pacífico, o demuestra ciertas, o sea, tiene el carácter, tiene lo que se llama en arquitectura el significado y el significante, ¿ok? Después de eso, pues entrábamos a entender que también el espacio público tiene que tener cierta adaptabilidad, ¿ya? Y algunas edificaciones, actualmente estos dos puntos son los que ya estos tres puntos empiezan a verse a partir del siglo XIX, ¿no? Todo lo anterior se veía antes. A partir del siglo XIX, los aspectos del diseño urbano dicen, ok, el edificio también se debe adaptar, debe tener la capacidad de hacer cambios para mejorar los aspectos que pueden influenciar a la calle. ¿Listo? Entonces, digamos que los lugares pueden cambiar fácilmente. ¿Sí? Esto puede ser un ejemplo, digamos, no sé si estuvieron en enero, febrero, cuando pasaban por la plaza, iban a hacer el mantenimiento de la piletita, ¿no? Y pusieron como un cerco perimétrico. Pero a la vez ponían fotos antiguas. Entonces, ese espacio se dinamizó. Se empezaba la gente a aglomerar en situaciones o en lugares donde no lo hacían antes por el hecho de ver, se sentaban incluso en la misma plaza, en el mismo suelo de la plaza. Entonces, el espacio empezó a ser adaptable. Y ojo, con una construcción temporánea, ¿no? Que era solamente como cerco. Es un ejemplo bastante básico que les estoy dando. Entender también la legibilidad de la edificación. ¿Qué quiere decir con esto de la legibilidad? Yo sé que a ustedes les encanta hacer, cuando se les dice hagan composición de fachada, ¿listo? Se alocan, ¿no? No saben por dónde hacer, empiezan a hacer sus tramas, sus cosas. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a haber una saturación tal que no tengo claro por dónde son los ingresos. Tengo dos puertas y tengo un hueco, una perforación, y parece que no hay nada al otro lado. O sea, ¿por dónde rayos entro? Entro por acá, ¿y cómo llego al de arriba? ¿No? Esa lectura del edificio tiene que ser siempre clara. Por más que ustedes hagan composiciones muy audaces, para eso existen otros elementos compositivos del edificio, o sea, ya de la forma, de la arquitectura, ¿no? Como la jerarquía, las abstracciones, ¿qué hablo? Abstracciones, no, subtracciones, adiciones, ¿no? Pautas, ¿sí? Que les ayude a que el edificio por sí solo diga, ok, el ingreso es por aquí, ok, la salida es por allá, ok, esto es solamente un paso peatonal, ¿no? El edificio tiene que ser bastante legible, ¿no? Y también tiene que ser diverso, o sea, esto va más que todo a los espacios públicos, ¿no? Para que vean la diferencia y lo complejo que puede ser el espacio público y que por eso es otra carrera. Listo, los diseñadores urbanos hay en Estados Unidos, en Latinoamérica no hay, y en Europa también hay en Inglaterra, en Alemania, ¿sí? Que salen diseñadores urbanos, y creo que Holanda. Listo, diseñadores urbanos como tales. Entonces, los espacios públicos tienen que ser o sea, tú tienes que ver el espacio y tienes que irte, el espacio te va a llamar, ¿listo? A eso se dice de fácil elección, ¿no? Y como las plazas son tan amplias o son tan grandes, incluso nuestros conceptos de parque en Perú, que están súper recontrarrados, que me imagino que la arquitecta Lizana ya les ha hablado de eso, eh, estos parquecitos, que son chiquititos, que son lositas, enrejaditas, todas feitas, no lo usas todo, usas un espacio, ¿no? Entonces, eso te debe ofrecer el espacio público, elegir qué espacio para ti es cómodo, pero eso quiere decir que tiene que pensar en toda la población, no solamente los que pueden movilizarse tranquilamente, sino también los que tienen ciertas limitaciones de movimiento, los que tienen ciertas limitaciones visuales, los que tienen ciertas limitaciones sonoras, ¿no? Entonces, por eso el diseño urbano se empieza a complejizar tanto.
¿Listo? Entonces es ahí donde vamos a entrar a analizar más o menos los aspectos de la forma urbana. Esto lo hablan ya, como se les he dicho, muchos teóricos, desde Dewey, ¿ok? Hasta Brouwer, que hablan de muchos aspectos, ¿listo? Pero yo creo que para el grado de ustedes, esto también lo hicimos el semestre pasado con Lisane y nos llevó bien, nos llevó bien. Ojo que hay más, ¿listo? O sea, si les interesa, al final, si es que no están las referencias, yo le dejo a la arquitecta todas las referencias para que lo lean. Solamente todo esto está en inglés, así que, bueno, hay traductores, hay buenos traductores, no hay problema. Como les digo, hay miles de aspectos de la forma urbana. Yo, hasta lo que he leído como 20, ¿listo? Pero sé que hay más. Pero creo que por el nivel, como nosotros no somos diseñadores urbanos, nosotros vamos a entender, me parece que estos 4 aspectos son importantes porque tienen mucha relevancia con el hecho arquitectónico, ¿no? Entonces son 4 aspectos fundamentales. Ojo, para nosotros que estudiamos arquitectura, que entendamos del diseño urbano o de la forma urbana. ¿Listo? Uno es el trazado, otro es la escala, otro es la apariencia y otro el espacio colectivo. Dentro de lo que es el trazado, vamos a entender qué es la estructura urbana, el grano urbano, la densidad y la mezcla. La escala también ve algo de densidad y mezcla, ¿no? Pero también ve altura y masa, ve el tipo de edificio. En la apariencia también va a haber tipo de edificio, va a haber la fachada, la interfase, los detalles y materiales que tanto nos gustan a nosotros como arquitectos, ¿no? Entonces por eso tiene más relación. Y paradójicamente el espacio colectivo también analiza mucho lo que es la fachada e interfaces, los detalles y materiales y las calles y el paisaje. Ojo, resaltando que estos son paisajes urbanos, no son paisajes ni rurales, ni paisajes naturales. Ya la arquitecta, que es experta en eso, les puede dar más luz. ¿Listo? Entonces empecemos más que todo con el tema de la estructura urbana, el diagrama esencial del lugar. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vemos acá arriba, ¿ya? Son las estructuras urbanas que se dan en los planes urbanos. Digamos, el uso de suelos, lo que nos da el famosísimo PDM, que es súper cuestionado y ya cuando lleguen a talleres superiores van a entender por qué. ¿Ya? Dentro de la evolución de la planificación, así para hacerlo bastante breve, estos hechos que nacen en Alemania de la distribución del suelo no se usa desde el año 30 del siglo pasado. Ya los alemanes entendieron que así no funciona la ciudad y así no se puede planificar la ciudad. Esas ideas llegaron a Estados Unidos y Estados Unidos lo llamó zoning y el zoning llegó acá y ni siquiera lo entendemos, ni los americanos lo entendían, nosotros menos, pero lo seguimos usando sin saber cómo ni por qué. Cuando los alemanes, que fueron los primeros o los pioneros en usarlo, dijeron, no, no funciona. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos da casi siempre todos los planes urbanos. ¿Ya? ¿Esto por qué no funciona? Simple y llanamente porque la ciudad no crece en 2D. La ciudad crece en 3D. Y aparte, cuando se hicieron esos planes, la ciudad estaba en ese momento. ¿Qué es lo que sucede actualmente? ¿Listo? Entonces, esta estructura urbana, más que hacer una distribución de usos de suelo, es entender y enfocarnos en el tema de los espacios públicos, cómo los espacios públicos empiezan a articularse con la estructura urbana, o sea, quiero decir, con las manzanas, con los hechos edificados, y los espacios públicos, digamos, si es que hacen un fuelle, como es en este mapa, que se identifica claramente cómo es el fuelle, y por qué se pintan algunos, porque algunos tienen mayor uso que otros espacios. Más que todo es eso, ¿no? Entender cómo la población o cómo la estructura urbana entiende el hecho de sus espacios públicos, sus espacios de amortiguamiento, listo, las calles, los parques, las plazas, los bosques, los jardines, si es que hubiera, cómo entran los temas hídricos, ¿qué quiere decir? No solamente el río, que en primer lugar nosotros le damos espalda al río, listo, no es culpa de los diseñadores de ese entonces, como les digo,
el arquitecto no lo puede hacer todo, nosotros como arquitectos no tenemos ese entendimiento, ¿listo? Entonces ahí empiezan a haber errores, y ahí es donde, y actualmente vemos los errores de o los vacíos de conocimiento que queríamos nosotros tomar y apoderarnos. ¿Listo? Entonces, entender que las cuencas hídricas no solamente son los ríos, existen torrenteras, existen canales de regadío. Nuestra, a diferencia de Europa, por ejemplo, el Perú y sobre todo el sur del Perú, como Arequipa, nosotros hemos contado más que con andenes. Ya saben que los andenes es un tema español, las dimensiones son más cortas. Nosotros vivíamos en patas, son distribuciones extensas de zonas agrícolas que contaban con canales de regadíos que eran alimentados por torrenteras y estos a su vez por manantiales o por riachuelos, etc. Eso creo que, Lisane, tú les puedes hacer entender un poco más porque en ese sentido tú me apoyaste en taller 9. ¿Listo? Entonces, también es entender cómo estas cuencas, no cuencas, ¿no? Estos recorridos hídricos que pasan por nuestras zonas de estudio, qué impacto tienen. En caso de que no tengan impacto, que sea al contrario, que la zona urbana tenga mayor impacto, incluso al nivel de casi desaparecerlos, esconderlos, también lo tienen que demostrar. ¿Por qué? Porque cuando no lo están aprovechando, ahí es la oportunidad de intervención que ustedes pueden hacer para sus proyectos. ¿Listo? Entonces, es súper importante en este diagrama esencial del lugar entender y enfocarnos cómo la estructura urbana se contrapone con el espacio público, con los espacios, si desean así decirlo, recreativos. No es lo mismo, ojo, espacio público-recreación, pero podrían hacer una relación, ¿listo? Los aspectos de también, digamos, grandes vías que generen o les ayuden a delimitar el espacio, solamente en esa condición. ¿Listo? Particularmente yo no veo temas de diseños viales, no es mi especialidad. Yo no soy ingeniera vial, ¿ya? Yo soy arquitecta, yo veo espacio para personas, no espacio para carros, ¿sí? Entonces, el tema de vialidad para mí no es tan importante. Para mí, si es que yo lo veo, lo voy a reducir. ¿Por qué? Porque le voy a dar mayor dimensión al peatón. Eso es lógico. ¿Ok? Entonces, no sé si querrán darme ese tema de vías. En cuanto al grano urbano, listo. El grano urbano, vamos a ver los patrones de las calles y sus permeabilidades. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, vamos a arrancar con el positivo negativo. ¿Qué es el positivo negativo? El positivo negativo ve la diferencia de lo que es la estructura versus a las calles. Quiere decir, todo lo que vemos aquí en negrito es el negativo y es el hecho construido, ¿no? Entonces, si yo estoy entendiendo cómo el hecho construido trabaja con la calle, cómo es el porcentaje, van igual, no van igual, lo tengo que comparar con todo lo que está blanquito. Ahora, me imagino que se han de preguntar, pero arquitecta, yo veo ciertas lineecitas acá. Listo. Hay algunas edificaciones que son espacios públicos. ¿Qué quiere decir? Edificaciones públicas, como los mercados, como edificios de gestión. Eso es considerado dentro del espacio público, ¿ya? Porque es de acceso universal. Basándonos en las teorías de accesos universales, ¿ya? Equitativos desde el derecho de la ciudad dado por Lefrey y toda esa gente, ¿listo? Se consideran ciertos edificios públicos parte del espacio público, ¿ya? Es por eso que van a ver que algunas cositas, algunas linecitas no están pintadas de negro. Se pinta de negro todo lo que es privado, ¿ya? En conclusión, se pinta de negro todo lo que es privado y todo lo que es blanco empieza a entenderse como el espacio público. ¿Para qué me sirve esto? Para entender versus a estos patrones que yo voy a ver la calle. O sea, mi estudio, miren cómo nos da los gráficos. Son flujos, no flujos vehiculares, o sea, no recorridos vehiculares. Son los recorridos que ustedes perciben, que ustedes ven, que hacen la mayoría de personas, ¿no? Tienen ejes principales, digamos, y de ahí tienen callecitas. ¿Cuáles son las calles más usadas?
cuáles son las menos usadas, ¿no? Entonces, eso lo van a superponer con los tipos de edificios que encuentren, digamos, o lo van a superponer a este positivo y negativo y ver que quizás vamos a encontrar que un eje, como pareciera este, ¿no? Un eje que viendo el gráfico sí tiene alta presencia peatonal, pero no más fuerte, no más algo está sucediendo en esta calle que no me permite que la utilice al 100% o que mi patrón de uso de los peatones no sea tan amplia como debería ser. ¿Por qué? Porque es una calle principal. Esto también me ayuda a entender otras situaciones. ¿Qué conectan? Las calles suelen conectar situaciones. Refiero a actividades de alto o mediano o bajo impacto, según sea su zona de estudio. Digamos, si solamente son temas barriales, las calles principales, ¿qué me deben conectar? Quizás abastecimiento, que es más compatible con temas residenciales. A mí no me interesaría que esa calle pues conecte dos industrias, ¿no? Esa calle para mí, que tiene un impacto barrial, no debería tener tanta importancia, ¿no? Entonces, con estos mapitas, ustedes pueden empezar a ayudarse y apoyarse sobre qué calles van a tomar relevancia en el caso de que deseen peatonalizar. ¿Listo? Pero peatonalizando con un uso, no como la Mercaderes, ¿ya? Va. En cuanto a la densidad y la mezcla, ¿listo? La densidad y mezcla ve un montón de cosas, ¿ya? Todos empiezan a ver varias cosas y se van a empezar a superponer, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Uno es la localización y la utilización de callejuelas que lo vimos en los patrones de uso. Ahora los empiezan a poner con rojitos, con azulitos, y miren esto, lo que es bonito, es el tema del porcentaje, estas tortas, en relación a que, digamos, si las calles más usadas tienen una relación directa, indirecta o nula con un espacio público reconocido, que quiere decir un gran espacio, lo que nosotros conocemos como parquecitos, ¿ya? Si tiene una conexión con parquecitos, digamos la Mercaderes, es una calle de alto impacto, y que tiene un remate que es la Plaza 15 de Agosto, ¿ok? Entonces, esas relaciones empiezan a verse, y eso es lo que ustedes empiezan, digamos, a darle el porcentaje de uso, ¿listo? Y por qué se deberían, en todo caso, con esto justifican por qué se debería mantener una calle peatonal al 100% o por qué una calle debería tener cierto acceso vehicular, porque quizás no tiene mucha conexión con espacios públicos. Acá estos planos les ayudan a las justificaciones de esas propuestas. ¿Listo? Entonces también va a haber las intensidades de las actividades. Eso quiere decir, una vez que ya entendí también el tema de la localización y la utilización de callejuelas, lo puedo comparar con el tema de las alturas de edificios. Voy al hecho de que no es solamente que digan, ¿ok? Esto no es solamente, esto ya es una interpretación, ojo, no es una data, y espero que sepan la diferencia de lo que es una data, una interpretación, un análisis, ¿sí? La data es poner el plano y decir, bueno, esto es lo que pasa. Eso es una data. Una interpretación es cuando empiezo a superponer datas y me empiezo a preguntar, y eso es lo que ve la densidad y la mezcla, ¿no? Entonces ya usé las callecitas, ya hice mi porcentaje con las plazas, eso me empieza a dar ciertos entendimientos, después lo puedo superponer con la altura de edificios. Quizás las calles más usadas son las que tienen menos altura de edificios. Eso que te va diciendo que la gente prefiere calles con escalas más peatonales, escalas más humanas, no escalas tan difíciles de entender o de vivir como son calles con altos edificios, ¿no? Como en Nueva York, ¿no? Y Yangel habla también mucho de ese tema, ¿no? Las ciudades, cómo se estructuran o cómo deberían estructurarse adecuadamente. Los edificios más altos, donde no quiero que haya mucha gente, porque la gente no se siente atraída en transitar en calles de altas dimensiones o de altos edificios, porque se ve minimizado, ¿no? No puede disfrutar de una calle, no puede mirar. Nosotros tenemos un rango de visibilidad bastante limitado, que es un poquito más, son unos 15 grados más de nuestra vista, y eso forzándola, ¿no? O sea, de nuestra altura, mirar hacia arriba. Entonces casi siempre los segundos pisos
vemos algo. Los terceros pisos ya ni los vemos, ¿no? Entonces, quizás exista alguna relación. Ojo que estoy diciendo quizás. Por eso son estos estudios y estos levantamientos y estas datas que ustedes van a ir comparando y les va a ir diciendo qué pasa en el lugar. ¿Listo? Después pueden empezar a ver el tema de las fachadas activas. ¿De qué se tratan las fachadas activas? Son las fachadas que ofrecen la mayor estancia. ¿Ya? Les quiero dar un ejemplo, ¿sí? Para los chicos y para las chicas. Primero para los chicos, para que no digan que somos feministas y todo esto, ¿ya? Vamos. Ustedes, chicos, están caminando por la calle, bla, 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 y de repente vieron una vitrina, una nueva tienda de videojuegos. No creo que entres, ¿no? Primero vas a ver, oye, a ver qué está ofreciendo, ¿no? Y te quedas y estás tú con tus amigos y están viendo y hay cosas, y después de un rato se animan a entrar al edificio. ¿Listo? Esta es una fachada activa, que no solo hace de que tú mires, sino que también invites a que ingrese al edificio, ¿ok? Pero ¿a qué se refiere en sí? Al hecho de que tú expectes, te pares y expectes un momento esta fachada, interactúes con esta fachada, ¿ya? Entonces, en el caso de las chicas, ¿no? Están caminando, súper lindas, súper bonis, todas ustedes, y ven los zapatos de su vida, ¿no? Te quedas mirando un ratito, lo vas consultando, ves, creo que tengo saldo en mi tarjeta, y ya, entras, ¿no es cierto? ¿Ok? A eso se refiere la fachada activa. Ahora, tienen que saber identificar cuáles son activas y cuáles no. Mi pregunta va, ¿ustedes sentirían lo mismo al pasar por un banco? Porque hay bancos que tienen las fachadas bien abiertas, ¿no es cierto? No se trata de que tengan la fachada abierta o cerrada. Se trata de que tú te quedes, te dé curiosidad y después entres o no. Ya, eso es lo de menos. El tema es de que tú por lo menos te estaciones a mirar, a interactuar con la fachada. Y que sientas un amor o un odio. ¿Ya? Eso puede pasar. Por ejemplo, lo que pasa ahora con la pandemia. La gente no le gusta los bancos, no interactúa con los bancos, nada, pero ahora resulta que esas fachadas son las más activas porque todo el mundo va a cobrar su bono, si es que le tocó bono, si no, va a sacar su FP. Entonces, tienen que interactuar con esas fachadas, les guste o no. ¿Listo? No sé si me estoy dejando entender. En caso de que no entiendan, por favor, pregunten. ¿Listo? De ahí pueden empezar a ver también, o sea, acá como hemos visto fachadas activas, las no activas, ¿no? Y contraponer contra el tema de el uso de las calles, cuáles son las más frecuentes, cuáles son, y quizás van a encontrar ciertas lógicas, como les digo, esta superposición de planos nos ayuda a la interpretación, al análisis, para que ustedes puedan diagnosticar qué pasa en el lugar, ¿listo? Igual con el patrimonio cultural, como pasa en Arequipa, ¿no? En Arequipa tenemos mucho patrimonio cultural. Entonces, todos estos planos nos ayudan, y ojo, repito, es sobreponer y empezar a preguntarnos qué pasa, qué sucede. Mira, hay coincidencias, no hay coincidencias, ¿qué está pasando? Listo, de eso también se trata mucho la arquitectura, ¿verdad? De ahí vemos el tema de la altura y masas, ¿sí? Dentro de lo mismo que hemos estado viendo la altura y masa, ¿sí? Ojo, no es que solamente lo vea, sino que acá yo entienda el volumen y la forma de los edificios en contraposición a la calle, ¿no? Va a haber edificios que van a resaltar, ¿sí? Van a haber edificios que van a resaltar. Digamos, este podría ser que resalte por estas tres cosas extrañas. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la altura de edificios? ¿Son las más altas? ¿Son las menos altas? Hay un flujo, hay una interrupción a mi paso peatonal, a mi caminata, quiere decir. ¿Listo? O es totalmente libre, es totalmente fresca y se puede caminar, ¿no? Ese edificio por el que yo puedo caminar tranquilo, o cerca al edificio que yo puedo caminar tranquilo, ¿cómo es su altura? ¿Cómo es su masa? ¿Es dominante? ¿Es pesada? Quiere decir que hay más llenos que vacíos, o hay más vacíos que llenos. ¿Listo? Entonces, los mismos planos, dense cuenta, son los mismos planos porque en sí es la data.
Lo que se refiere a la altura y masa es lo que ustedes van a analizar, ¿no? En la altura y masa lo que ustedes van a analizar es cómo va la relación de distribución, de volumen, forma de los edificios contra los espacios públicos, ¿ok? En relación a los espacios públicos, ¿ya? Y finalmente esto me imagino que es uno de los estudios que más les puede gustar, que es el tipo de edificio, que pueden haber hecho análisis en los primeros talleres, análisis formales, ¿no? Entonces, no se analizan todas las fachadas, ojo, no se analizan todos los edificios. Se va a analizar esos edificios que tienen impacto con la calle. ¿Qué quiere decir? Que ayudan, que empiezan a jerarquizar ciertas zonas, ciertos espacios públicos, dominan el espacio público visualmente, o son los que le cambian de sentido, le dan un giro a la calle, por así decirlo. Listo, como vemos en esta fotografía de acá, ¿no? Este edificio con todo esto le da un giro, ¿no? La calle viene acá, pero pareciera que le da un giro visual a que la calle se tienda para allá, ¿no? Tienda para el edificio, ¿no? Entonces, esos edificios que empiezan a generar un impacto fuerte en la calle son los que vamos a analizar. ¿Listo? Y vamos a decir qué tipo de edificio es, y no solamente tiene tanta altura, sino su masa, ¿no? ¿Cómo es la distribución? ¿Tiene un patio interior? ¿Tiene un patio frontal? ¿Tiene zaguán? No lo sé, si es una edificación antigua, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se lee en contraposición a la calle? ¿No? O pasa desapercibido a la calle, pese a que es alto, ¿no? Y esos no los voy a por qué analizar al 100%. Por ejemplo, lo mismo que pasa en la Mercaderes. Cuando ustedes pasan por el Interbank, medio que les voltea, ¿no? La vista. ¿Por qué? Porque tiene como un espacio frontal, ¿no? O sea, quiere decir, tiene un retiro antes del edificio. ¿Listo? Entonces, les obliga a que ustedes giren el entendimiento de la calle que es recta, giren hacia esa edificación. Ok, ese edificio me interesa. ¿Cómo es el volumen? ¿Cómo dialoga con la calle? Este retiro, ¿cómo aporta a la calle? ¿No? En cambio, el teatro municipal, ni más ni chus ni mus me hace, ¿no? Porque quizás el edificio de al frente no me ayuda, entonces pasa desapercibido. Pero al final, la plaza 15 de agosto hace un giro que justo se choca con la Gran Vía, ¿no? Entonces, ese edificio también me puede interesar. Si miro hacia el otro lado, como mirándose la plaza, la misma catedral, estos portales de la catedral, me empiezan a estructurar algo importante con la calle, que es la dirección, la visual. Entonces, hay edificios que me van a interesar. ¿Qué es lo que ocasionan en la calle? Eso también tengo que entender qué tipo de arquitectura es. Aquí estamos hablando ya tipo del edificio, entonces me interesa si es una del gigantismo, como es la catedral, o si es neoclásica, o si es barroca, si es, no sé. ¿Por qué? Porque esos tipos de arquitectura tenían una concepción, ¿ya? Cuando ustedes revisen el barroco desde España, o sea, ¿qué consideraba el barroco en España? ¿Por qué se ponían estas cosas? Ah, no, solo era decorativo, ya. Entonces, cuando llega acá, ¿realmente es decorativo? No, acá sí cumple una función estructural y acá sí cumple esto. Entonces, empiezan a entender situaciones de cómo la arquitectura, que es el hecho construido, el espacio interior del edificio, tiene una relación con el espacio calle, ¿no? Entonces, más que todo, eso ve el tipo de edificio. En otros casos, por ejemplo, como los edificios neoclásicos que nos tocó a nosotros el semestre pasado con Lisane, habíamos entendido que incluso el neoclásico nos ofrecía un tema de color e incluso texturas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es un poco más complejo, listo, pero sí lo pueden hacer. Esto se llama composición de fachada por tipos de modulaciones, ¿no? Esto, ustedes han visto modulaciones en primer semestre, entonces es entender cómo la modulación se va repitiendo, va haciendo pautas, va haciendo secuencias, van haciendo ritmos, y también esto se compara con zonas de calor, o sea, qué zonas empiezan a tener
estos puentes térmicos, por eso les digo, acá ya el tema es un poco más complejo, pero llegamos a verlo con sus compañeros del semestre pasado, el taller 5, creo, ¿no? Algunos veían estos temas medios térmicos, o los temas de colores, ¿no? Eso es súper bonito, como la modulación de la ventana, digamos, este es un 1 por 1 y este es un 1 por 2, y tienen una relación de 1 por 2, 1 1 1 1 1 1 1, o sea, un ritmo pauta, ¿no? Interesante. Esas cosas sí es lo que deben entender en cuanto al tipo de edificios y también las fachadas e interfaces. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a que la calle tenga un entendimiento diferente. ¿Listo? No es lo mismo que sea la calle frente a un edificio ciego a uno que tenga ventanas, que ofrece esas ventanas, ¿no? A la calle. Son a mayor nivel de la calle dentro de mi nivel de visualización, o están por encima o están al mismo nivel, como son las casas neoclásicas. La materialidad también es importante. Si tiene algunos detalles, digamos, en acero, tienen algunos detalles en madera, eso también ayuda a la percepción de entender cómo es la interfase del edificio con la calle. ¿Ya? Eso por ahí va este de acá. Y bueno, los detalles y materiales, ¿no? Esto es entender las texturas, los sistemas constructivos, los patrones, es algo más de juntar los dos hechos anteriores, ¿no? No es lo mismo entender una casa con solamente autos, no es lo mismo entender dos casas a cierta distancia, no es lo mismo entender una casa con un edificio que tiene cierto ángulo, ¿listo? No es lo mismo entender un espacio público rodeado de edificios o que el edificio le dé la espalda al espacio público, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, todas estas lecturas de formas es lo que empiezan a ver con los detalles y materiales, ¿no? Cómo las texturas aportan al espacio, no aporta, el color no ayuda, la degradación de la pintura no ayuda, ¿listo? Todo eso, todo lo que es tema de apariencia, que es lo que nos interesa como arquitectos, ¿listo? Es lo que empiezan a analizar en este plan. Y finalmente vamos a entrar a calles y paisajes, que es lo que va a ver. Se va a centrar en ver rutas, espacios que tengan microclimas, ecología y biodiversidad. No es que necesariamente haya árboles, algunos van a tener árboles. Esos árboles traen cierta vegetación adicional, traen ciertos pajaritos, por así decirlo, adicionales. ¿Listo? Entonces, eso nos genera un microclima. Pero digamos, en el caso de que no tengan árboles, los mismos edificios, si son altos, muy altos o muy bajos, empiezan a generar ciertas zonas de sombra. Si hay dos edificios muy altos contrapuestos, empiezan a generar torbellinos, ¿no? O sea, ventarrones o temas de aire más intensos, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿sí? Es importante para ver dónde adecuadamente yo puedo poner barreras como árboles, donde si es que el sistema es muy, si es que el clima es muy cálido y tiene la capacidad de que la gente pueda quedarse, donde yo pueda ubicar mis bancas, ¿no? Entonces también yo hago un levantamiento de dónde están los árboles actualmente, dónde están las bancas actualmente, y contraponerlo contra estos climas, bioclimas que van a encontrar en las calles, tengan arborización o no, como se los mencioné, para que vean si están realmente bien pensados, porque se van a dar con la sorpresa de que no es así. ¿Listo? Entonces, sí se puede organizar ciertas situaciones, entendiendo el rol de la realidad de la calle actualmente. ¿Listo? Más que todo es entender eso. Bien, chicos, ¿tienen preguntas, por favor, para hacerle a la arquitecta Vanessa? No hay preguntas, no hay consultas, muchachos. ¿Me escuchan? No sé si se me escucha, creo que no se me está escuchando.